Hoy en Relatos al Oído viajaremos a las leyendas e historias menos conocidas de España. Desde ciudades ocultas bajo lagos hasta cuevas en Toledo que, según cuentan, fueron creadas por el propio Hércules. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. La leyenda del lago de Sanabria. En el corazón de las montañas de Zamora, rodeado de pinos, valles y praderas, reposa el lago de Sanabria, el mayor lago glaciar de la península ibérica. Sus aguas, frías y profundas, reflejan el cielo como un espejo oscuro y han alimentado durante siglos toda clase de relatos. Entre ellos, uno de los más antiguos habla de una ciudad que yacía donde hoy se extiende el lago. Esa ciudad, conocida en las leyendas como Lucerna, no era una aldea cualquiera. Se la describía como próspera, fortificada y orgullosa, con muros de piedra y torres que brillaban al sol. Los ancianos de la zona decían que si uno se acercaba en las noches tranquilas, podía escuchar campanas sonando bajo el agua, como si la ciudad siguiera viva en un tiempo detenido. La historia, transmitida de generación en generación, se mezclaba con el paisaje, hasta el punto de que las aguas tranquilas parecían esconder un secreto tan real como las montañas que la rodeaban. Lo menos contado es que en algunos relatos medievales el lago no existía antes del desastre. El agua llegó de golpe, como un castigo, y la tierra entera cambió su forma en una sola noche. La leyenda sitúa los hechos en la época de Carlomagno, el emperador franco que, según las crónicas, extendió su influencia hasta la península ibérica. No se trata de un dato confirmado por la historia, pero en la Edad Media era frecuente asociar su figura a relatos de conquistas y castigos ejemplares. Según la tradición, Carlomagno llegó con sus huestes a las tierras donde se encontraba Lucerna, ya fuera para someterla o para castigar su rebeldía. En el imaginario medieval, Carlomagno representaba la justicia implacable y la fe cristiana frente a pueblos que se resistían a su autoridad. Así, la ciudad de Lucerna es presentada como enemiga del emperador, no solo por razones políticas, sino también por su soberbia. Las leyendas más detalladas aseguran que los habitantes de la ciudad se burlaron de él, cerraron sus puertas y se negaron a entregarse, creyendo que sus murallas eran suficientes para resistir cualquier asedio. Este detalle es clave. No se trataba solo de una guerra, sino de un desafío al poder que en la mentalidad medieval equivalía a un atentar al destino. Lucerna, tal y como la describen los romances y crónicas legendarias, era una ciudad de calles empedradas, casas sólidas y abundantes riquezas. Sus mercados ofrecían productos de toda la región y sus murallas estaban tan bien construidas que parecían parte de la montaña. La ciudad, sin embargo, no destacaba solo por su prosperidad, sino por el carácter de sus gentes. Orgullosos, autosuficientes y poco inclinados a recibir órdenes de forasteros. Según la leyenda, cuando Carlomagno envió mensajeros para exigir su rendición, los lucernenses no solo se negaron, sino que ridiculizaron la propuesta. Algunos relatos más sombríos afirman que llegaron a insultar al emperador y a su ejército desde lo alto de las murallas, lanzando objetos y burlas. En las versiones más moralizantes se añade que Lucerna había caído en la corrupción. La avaricia y la falta de caridad hacia los viajeros y pobres eran comunes, y que este pecado colectivo fue lo que provocó la ira divina. Así, la resistencia al emperador se convirtió en un símbolo de la soberbia humana que debía ser castigada. Carlomagno, viendo que la rendición no era posible, decidió sitiar Lucerna. Sus tropas rodearon la ciudad, cortaron los caminos y bloquearon el acceso a víveres. Sin embargo, los habitantes, confiados en sus provisiones y en la solidez de sus muros, soportaban el asedio con una arrogancia que irritaba aún más al emperador. El tiempo pasaba y la situación parecía estancada. Fue entonces cuando, según la leyenda, intervino una fuerza que superaba al propio ejército, un castigo sobrenatural. Las crónicas orales cuentan que una noche el cielo se cubrió de nubes oscuras y comenzó a llover sin cesar. El agua no solo caía del cielo, sino que surgía de la tierra, como si manara de las entrañas de la montaña. Ríos y arroyos crecieron de manera desmesurada, y en pocas horas la ciudad entera estaba cubierta por una corriente imparable. Los muros cedieron, las torres desaparecieron bajo el agua y Lucerna quedó sumergida para siempre. Al amanecer, donde antes había una ciudad orgullosa, solo quedaba un lago inmenso y silencioso. Carlomagno, según algunas versiones, contempló el resultado y lo interpretó como juicio divino.
Desde entonces, se decía que bajo esas aguas dormía la ciudad maldita, recordando a todos lo que sucede cuando el orgullo ciega la razón. Con el paso de los años, el lago formado tras la desaparición de Lucerna se convirtió en un lugar rodeado de misterio. Los pastores, pescadores y viajeros que se aventuraban a sus orillas contaban historias inquietantes. En las noches de calma, cuando el viento dormía y la superficie era un espejo perfecto, se podían oír campanas que repicaban desde las profundidades. No eran campanadas alegres, sino lentas y profundas, como si vinieran de una iglesia sumergida que aún marcara el paso del tiempo para una ciudad fantasma. Algunos decían haber visto en mañanas de niebla torres y tejados reflejados en el agua, como si una ciudad entera siguiera viva bajo la superficie. Lo menos conocido es que en algunas versiones antiguas de la leyenda se habla de figuras humanas, vestidas con ropas antiguas, caminando por la orilla al amanecer, para luego desvanecerse cuando el sol tocaba el agua. Estos relatos alimentaron la idea de que Lucerna no estaba muerta, sino atrapada en un tiempo suspendido, condenada a repetir eternamente sus últimos instantes. Aunque muchas versiones de la leyenda sitúan el origen de la inundación en la decisión militar de Carlomagno, hay otra interpretación aún más antigua y moralizante que pone el énfasis en un castigo enviado por Dios. Según esta variante, Lucerna no fue destruida por manos humanas, sino por su propia soberbia y falta de caridad. Los lucernenses, prósperos y orgullosos, habían cerrado su corazón a los necesitados. Incluso en un pasaje que aparece en versiones recogidas en la tradición oral, se cuenta que una anciana pobre pidió pan y agua a las puertas de la ciudad y fue despreciada y expulsada con insultos. La anciana en realidad era un ser divino disfrazado, que al retirarse pronunció una maldición. Las aguas se alzarían para borrar la ciudad de la faz de la tierra. Esa misma noche, la lluvia y las corrientes subterráneas hicieron su trabajo, y Lucerna se hundió bajo el lago. Esta versión elimina por completo la figura de Carlomagno, sustituyéndola por un relato de advertencia moral. Lo menos contado es que en algunos pueblos cercanos, hasta bien entrado el siglo XIX, los ancianos repetían esta historia a los niños como una enseñanza contra la avaricia y el maltrato a los forasteros. En la versión más épica, Carlomagno no solo es testigo, sino protagonista de la destrucción de Lucerna. Los romances medievales lo presentan como un emperador invencible que, ante la resistencia de la ciudad, recurre a un poder sobrenatural o a una maniobra ingeniosa para provocar la inundación. Algunos textos insinúan que hizo desviar ríos cercanos o que rompió presas naturales, dejando que el agua arrasara la ciudad como si fuera una armada líquida. Incluso hay una variante curiosa donde Carlomagno, consciente de que no podía tomar la ciudad por la fuerza, habría pactado en secreto con fuerzas celestiales para castigarla, uniendo así su victoria militar a un mandato divino. Este detalle, aunque menos conocido, muestra cómo en la Edad Media la figura del emperador se mezclaba con el aura de un rey elegido por Dios, capaz de ejercer justicia no solo con la espada, sino con la misma naturaleza. Con el tiempo, historiadores y estudiosos han intentado buscar un origen real para la leyenda. Algunos creen que el relato podría guardar memoria de un desastre natural ocurrido en la zona, un corrimiento de tierras o el desbordamiento repentino de un glaciar que habría inundado un asentamiento. Otros apuntan a que la historia es una reelaboración local de mitos europeos sobre ciudades sumergidas, muy comunes en la tradición medieval. Pero más allá de las explicaciones, lo cierto es que el mito ha sobrevivido porque está profundamente ligado a la identidad de la comarca. El lago de Sanabria no es solo un accidente geográfico, sino un escenario que respira historia y misterio. Los pescadores actuales siguen bromeando, a medias en serio, sobre las campanas que suenan en las noches tranquilas. Y cada vez que la bruma se posa sobre el agua, no son pocos los que aseguran que allí abajo, en la quietud de las profundidades, Lucerna sigue esperando a que alguien rompa su condena. Con el paso de los siglos, la idea de que bajo el lago duerme una ciudad entera dio pie a rumores sobre riquezas incalculables. Los cuentos populares hablaban de cofres repletos de monedas de oro, cálices de plata, joyas y reliquias que permanecían intactos, custodiados por las aguas. Los más atrevidos decían que si alguien lograba bucear lo bastante profundo y sobrevivir a las corrientes gélidas, podría ver las calles empedradas y las casas de piedra, con mesas aún dispuestas como si la cena hubiera quedado interrumpida. En versiones más fantásticas, se asegura que la riqueza de Lucerna estaba protegida por un encantamiento. Cualquiera que intentara llevarse una sola moneda sería arrastrado al fondo por una fuerza invisible. Este elemento mágico sirvió, durante generaciones, como advertencia para mantener a los curiosos lejos del peligro del lago.
cuya profundidad y temperatura son traicioneras. Lo menos contado es que a finales del siglo XIX hubo intentos reales de buscar restos en el fondo, aunque sin éxito, lo que solo sirvió para alimentar aún más la leyenda. Además de las campanas sumergidas, el imaginario popular incorporó otras señales misteriosas. En noches de luna llena, algunos pescadores afirmaban ver luces que se movían bajo el agua, como si antorchas encendidas recorrieran las calles invisibles de Lucerna. También existían testimonios sobre figuras humanas que emergían brevemente en la superficie, mujeres con largos vestidos medievales, niños jugando junto al agua o ancianos que caminaban lentamente antes de desaparecer en la bruma. Estas apariciones, según los ancianos, no eran fantasmas sin rumbo, sino habitantes de la ciudad maldita, condenados a revivir sus costumbres una y otra vez. Lo menos conocido es que en ciertos pueblos cercanos se creía que ver estas figuras era un presagio. Anunciaban desgracias, cambios repentinos en el clima o muertes inminentes en la comunidad. Así, el lago se convirtió no solo en un lugar de memoria, sino también en un espejo donde se reflejaban las inquietudes y temores de quienes vivían a su alrededor. Con el tiempo, la historia de Lucerna y su trágico destino se integró en las celebraciones locales. Durante siglos, los vecinos de Sanabria contaron la leyenda en veladas alrededor del fuego, especialmente en invierno, cuando las largas noches invitaban a narrar historias. Algunos pueblos realizaban procesiones hacia la orilla del lago, llevando antorchas, como si fueran a iluminar el camino de las almas atrapadas bajo el agua. En ciertos relatos del siglo XVIII se menciona una curiosa tradición. En la noche de San Juan, jóvenes del lugar lanzaban pequeñas lámparas flotantes al lago para alimentar la luz de la ciudad sumergida. Aunque hoy esa costumbre apenas se mantiene, algunos grupos culturales las han recuperado como parte de festivales que combinan música, narración oral y representaciones teatrales de la leyenda. Hoy, el lago de Sanabria es un lugar de gran valor natural y turístico, pero para la gente de la zona sigue siendo también un escenario cargado de memoria. La leyenda de Lucerna no ha desaparecido. Vive en los cuentos que los mayores transmiten a los niños, en las publicaciones locales y en las visitas guiadas que mezclan historia y mito. Los historiadores reconocen que la existencia de una ciudad sumergida no tiene pruebas arqueológicas, pero eso no ha disminuido la fuerza del relato. Para muchos, lo importante no es si Lucerna existió realmente, sino lo que simboliza: el castigo a la soberbia, la fragilidad de la grandeza humana y el poder implacable de la naturaleza. Lo menos contado es que incluso en tiempos recientes, algunos pescadores y guardas del parque natural han asegurado oír, en noches de absoluta calma, un repique grave y lejano. Nadie ha podido grabarlo con claridad, pero basta que alguien lo mencione para que las miradas se dirijan al agua oscura y tranquila. Allí, dicen, sigue durmiendo la ciudad de Lucerna, intacta y silenciosa, esperando el día en que su historia vuelvan a salir a la luz. El Pozo Amargo, Toledo. Para comprender la leyenda del Pozo Amargo, es necesario situarse en la Toledo del siglo XV, una ciudad que, aunque en declive político tras haber perdido la capitalidad de Castilla en favor de Valladolid, seguía siendo un centro neurálgico de comercio, religión y cultura. La urbe albergaba comunidades cristianas, judías y musulmanas que convivían en un frágil equilibrio, marcado tanto por intercambios culturales como por tensiones latentes. La judería toledana era una de las más importantes de la península ibérica, con sinagogas, talleres artesanales, escuelas y un dinamismo económico que atraía incluso a cristianos. Sin embargo, la sombra de los pogromos de 1391 aún pesaba sobre la comunidad hebrea, y la Inquisición comenzaba a asentar su influencia, fomentando un clima de recelo hacia cualquier interacción íntima entre personas de distintas religiones. En este contexto cargado de sospechas, una relación amorosa entre un caballero cristiano y una joven judía no solo representaba un desafío social, sino que podía convertirse en una sentencia de muerte para ambos. La leyenda cuenta que el caballero, perteneciente a una familia hidalga menor pero con conexiones militares, conoció a la joven, hija de un próspero comerciante judío, en el mercado de la plaza de Zocodover. Ella se destacaba por su belleza y por una educación poco común para las mujeres de la época. Sabía leer hebreo y romance, y dominaba el bordado con hilos de oro, lo que la convertía en pieza clave del negocio familiar. El primer contacto fue fugaz, pero suficiente para que ambos quedaran cautivados.
A partir de entonces, comenzaron a verse en secreto, aprovechando las rutas menos transitadas de la ciudad y los recovecos de la judería, donde las calles estrechas y los pasadizos cubiertos ofrecían cierta intimidad. Sus encuentros estaban marcados por una tensión constante. Cualquier mirada indiscreta podía delatarlos. El riesgo, sin embargo, parecía avivar aún más la intensidad de su vínculo, y pronto comenzaron a jurarse amor eterno, pese a saber que un matrimonio entre ellos era imposible según las leyes y costumbres vigentes. El romance no pasó desapercibido para todos. Entre los vecinos de la judería comenzaron a circular rumores sobre la conducta de la joven, alimentados por la rivalidad entre familias y por la estricta vigilancia que los líderes comunitarios ejercían sobre la moral femenina. Para el padre de la muchacha, un hombre profundamente religioso y respetado en el consejo judío, aquellos susurros eran una amenaza directa contra su honor y su posición. Por el lado cristiano, tampoco el caballero estaba libre de peligro. Un romance con una judía podía costarle su reputación, su carrera militar y hasta su vida si las autoridades decidían acusarlo de relaciones ilícitas con infieles. Se dice que incluso algunos correligionarios suyos lo advirtieron del riesgo, recordándole que la Inquisición veía con malos ojos cualquier trato íntimo entre cristianos y judíos. El clima se fue enrareciendo hasta que una noche, un grupo de hombres armados, enviados por la familia de ella, lo emboscó en una de las callejuelas cercanas a la muralla. Aunque logró escapar herido, el mensaje era claro: su relación debía terminar. Ignorando las advertencias, el caballero insistió en ver a su amada una última vez, convencido de que podrían huir juntos a mi otra ciudad más tolerante, quizá hacia el reino de Aragón o incluso más allá, a tierras italianas. La cita tuvo lugar junto a un pozo de piedra ubicado en un rincón apartado de la judería, donde ambos solían intercambiar cartas y pequeños obsequios. Allí, según la leyenda, fueron sorprendidos por el padre de la joven y dos de sus criados. El enfrentamiento fue breve pero violento. El caballero desarmado recibió una estocada en el costado. La joven desesperada intentó interponerse, pero fue empujada y cayó al suelo. Herido de muerte, el caballero se inclinó sobre el brocal del pozo y la sangre comenzó a gotear desde su cuerpo hacia el agua, tiñéndola de rojo. La joven, viendo cómo su amado perdía la vida, se abrazó a él mientras sus lágrimas caían al mismo pozo. De ahí surge el nombre de Pozo Amargo, un lugar donde el agua quedó marcada por la mezcla de sangre y lágrimas, símbolo eterno de un amor prohibido que terminó en tragedia. La muerte del caballero junto al pozo no tardó en sacudir a Toledo. En la judería, el suceso se convirtió en un asunto delicado. Por un lado, muchos defendían la actuación del padre de la joven como un acto necesario para salvaguardar el honor familiar y evitar el escándalo público. Por otro, algunos vecinos consideraban que se había llegado demasiado lejos y que el asesinato de un cristiano podía acarrear represalias colectivas. En la parte cristiana de la ciudad, el rumor de que un hidalgo había sido asesinado por orden de un judío encendió la tensión. Grupos de jóvenes armados comenzaron a merodear cerca de la judería, y hubo conatos de disturbios que fueron sofocados por las autoridades municipales para evitar un estallido mayor. Las versiones sobre lo ocurrido se distorsionaron rápidamente. Algunos afirmaban que el caballero había intentado secuestrar a la joven, otros que fue una emboscada premeditada. En medio de este ambiente enrarecido, la historia comenzó a adquirir tintes casi míticos, mezclando hechos reales con elementos imaginarios. La muchacha, devastada por la muerte de su amado, quedó bajo estricta vigilancia familiar. Según algunas versiones de la leyenda, fue encerrada en su propia casa y se le prohibió salir salvo para asistir a la sinagoga. Otros relatos más dramáticos sostienen que fue enviada a un convento de conversas, no para integrarse plenamente en la fe cristiana, sino como forma de aislarla de su entorno y borrar el escándalo. Lo cierto es que tras el suceso, su nombre desaparece de los registros comunitarios y municipales, lo que ha alimentado todo tipo de hipótesis, desde la de un confinamiento forzoso hasta la de un suicidio consumado en las semanas posteriores. En el imaginario popular toledano, la figura de la joven quedó asociada a la idea de la mujer enamorada que paga el precio más alto por transgredir las fronteras impuestas por la sociedad y la religión. Con el paso de los años, el pozo se convirtió en lugar de curiosidad y superstición. Algunos vecinos aseguraban que, en determinadas noches, el agua adquiría un tinte rojizo, como si la sangre derramada nunca hubiera desaparecido del todo. Otros afirmaban que, si se bebía de ese pozo, el bebedor acabaría sufriendo un amor tan intenso como desgraciado, condenado a la separación o la muerte.
Las madres advertían a sus hijas de que no se acercaran al lugar, no por miedo a caer dentro, sino para evitar contaminarse con la maldición de la joven. Incluso existían versiones en las que el espíritu de ambos amantes se aparecía, sentados al borde del pozo, mirándose en silencio bajo la luz de la luna, como si repitieran eternamente su último encuentro. La leyenda del pozo amargo, así, pasó de ser un suceso trágico a convertirse en un símbolo de advertencia y un recordatorio del precio de desobedecer las barreras sociales y religiosas. Durante siglos, el pozo amargo sobrevivió en la memoria colectiva gracias a la tradición oral, transmitida por generaciones de toledanos. No fue hasta el siglo XIX, con el auge del romanticismo, que escritores y viajeros europeos comenzaron a recoger la historia por escrito, fascinados por el dramatismo del relato y la atmósfera medieval de Toledo. El pozo fue restaurado en varias ocasiones y finalmente se colocó un azulejo conmemorativo en la calle del mismo nombre, perpetuando la leyenda en el paisaje urbano. Hoy, el lugar es un punto de interés para turistas y curiosos, aunque pocos conocen con detalle el trasfondo histórico y el complejo contexto social en el que ocurrió. Para los toledanos, sigue siendo un rincón cargado de melancolía y misterio, un lugar donde la piedra, el agua y la memoria parecen guardar aún el eco de un amor imposible que marcó para siempre la historia de la ciudad. La historia del Pozo Amargo no solo sobrevivió como un relato local, sino que se integró en el folclore castellano, reapareciendo en romances, coplas y obras de teatro popular desde el Siglo de Oro. Algunos dramaturgos adaptaron la trama a su tiempo, cambiando la religión de los protagonistas para que fuera un amor entre familias enemistadas o de clases distintas, evitando así la censura que podía suscitar el elemento interreligioso. En la poesía romántica del siglo XIX, el Pozo Amargo se convirtió en símbolo de la fatalidad amorosa, al igual que el Romeo y Julieta de Shakespeare, pero con un matiz más sombrío y medievalista. Gustavo Adolfo Bécquer, en sus viajes por Toledo, menciona en cartas privadas su fascinación por esta leyenda, aunque nunca llegó a escribir una versión completa. Con el tiempo, la figura de la joven hebrea pasó de ser vista como una transgresora a una víctima de un mundo intolerante, y el caballero se transformó en la encarnación del amor que desafía al destino, aunque condenado desde el inicio. En Toledo, la leyenda fue transmitida de generación en generación como una advertencia, pero también como un relato de identidad. Los guías orales del siglo XVIII y XIX utilizaban la historia para ilustrar la antigua convivencia y sus rupturas entre cristianos, judíos y musulmanes. Para muchos toledanos, el Pozo Amargo representaba un espejo del alma de la ciudad, hermosa y trágica, marcada por encuentros culturales y a la vez por episodios de intolerancia que mancharon su historia. En fiestas locales y narraciones nocturnas, el pozo era descrito como un punto donde el tiempo se detiene, y algunos ancianos aseguraban que, si uno se acercaba en silencio, podía escuchar un eco sordo que no era el del agua, sino un latido antiguo, mezcla de pasión y dolor. Incluso en épocas de modernización, cuando Toledo empezó a recibir más turismo, la leyenda no se diluyó. Al contrario, se adaptó al discurso patrimonial, reforzando la imagen de la ciudad como un lugar de misterio y romanticismo oscuro. A pesar de su fuerte carga legendaria, el Pozo Amargo ha despertado el interés de historiadores y arqueólogos. Algunos investigadores han rastreado documentos municipales y registros judiciales de la época, buscando referencias a un homicidio ocurrido en la judería con un caballero cristiano implicado. Aunque no se han hallado pruebas directas, sí existen actas del concejo que mencionan altercados y tensiones en esa zona en fechas compatibles con la leyenda. En cuanto al pozo en sí, estudios arquitectónicos han revelado que su estructura es medieval y que estuvo conectado a una red hidráulica subterránea que abastecía a varias casas judías. Curiosamente, análisis del agua en el siglo XX detectaron una leve presencia de óxido férrico que, bajo ciertas condiciones de luz, puede darle un tono rojizo. Para los científicos es un fenómeno natural. Para los creyentes en la leyenda, es la confirmación de que la sangre vertida en aquel lugar sigue viva de algún modo. Hoy en día, el Pozo Amargo sigue siendo uno de los rincones más evocadores de Toledo. Aunque la mayoría de los visitantes lo contempla como un atractivo turístico, para muchos toledanos continúa siendo un símbolo de advertencia sobre los peligros de cruzar ciertas barreras sociales, religiosas o culturales, y del precio que puede tener desobedecer al orden establecido. Las visitas guiadas suelen detenerse allí al atardecer, cuando la luz proyecta sombras alargadas sobre el brocal, reforzando la atmósfera melancólica.
El azulejo conmemorativo recuerda la tragedia, pero no juzga a sus protagonistas. Los presenta como dos almas atrapadas por las circunstancias de su tiempo. En un mundo moderno donde las barreras entre culturas son distintas pero no inexistentes, la leyenda del pozo amargo sigue resonando, recordándonos que la intolerancia y el miedo al otro pueden destruir incluso las historias de amor más puras, dejando tras de sí cicatrices que, como el agua de ese pozo, nunca terminan de limpiarse. Los 7 infantes de Lara. En los últimos años del siglo X, Castilla todavía no era un reino pleno, sino una serie de condados que reconocían, al menos nominalmente, la autoridad del rey de León. La autoridad real se diluía a medida que se descendía hacia el sur, donde los señores de frontera ejercían un poder casi absoluto. Era una tierra de transición entre el norte cristiano y el sur musulmán, donde la guerra era algo cotidiano y el mapa de alianzas cambiaba con rapidez. La comarca de Lara, situada en lo que hoy es la provincia de Burgos, tenía un valor estratégico incuestionable. Sus fortalezas dominaban los pasos hacia La Rioja y el Valle del Duero, controlando rutas de comercio y vías militares. En esa época la frontera con Al-Ándalus no era una línea fija, sino un territorio intermedio que sufría constantes incursiones, cabalgadas y saqueos. Los habitantes de la zona estaban acostumbrados a ver columnas de humo en el horizonte, señales de aldeas atacadas. En este escenario aparece el linaje de Gonzalo Gustioz, señor de Salas de los Infantes, descendiente de una familia orgullosa de su sangre y su independencia. La historia de los 7 infantes no puede entenderse sin comprender el peso del honor en la mentalidad de la época. Para un noble castellano, perder el honor equivalía a perder la autoridad y el respeto de sus vasallos, lo que podía significar el derrumbe de toda su posición. La leyenda refleja ese código implacable, donde las ofensas se pagaban con sangre y donde las enemistades se heredaban como si fueran tierras o castillos. Pero hay un aspecto menos mencionado. Esta historia, más allá de ser una tragedia familiar, se convirtió en un símbolo del nacimiento de una identidad castellana independiente. Algunos cronistas del siglo XIII, como los que escribieron la historia de España, narraban la gesta no solo para entretener, sino para dejar claro que Castilla era una tierra de hombres leales a su linaje por encima de todo, incluso por encima de la obediencia al rey. Para apaciguar una vieja enemistad entre dos linajes, los Lara y los Velázquez, se decidió sellar la paz con un matrimonio. Doña Sancha, hermana de Gonzalo Gustioz, fue entregada como esposa a Ruy Velázquez. A ojos de la nobleza, era un enlace lógico. Unía a dos casas poderosas, reforzaba alianzas y en teoría cerraba heridas. Pero el acuerdo tenía un veneno oculto. Aquella unión no nacía de afecto, sino de conveniencia, y debajo de la sonrisa cortesana seguía latiendo el rencor. Las crónicas más antiguas se limitan a presentar a Doña Sancha como una figura secundaria, pero versiones posteriores sugieren que ella aceptó el matrimonio bajo presión familiar, en un tiempo donde una mujer noble no podía oponerse a las decisiones que afectaban al linaje. Algunos romances tardíos incluso la muestran como una víctima silenciosa, atrapada en un matrimonio donde su voz apenas contaba. Por su parte, Ruy Velázquez era un hombre temido por su carácter inflexible y su habilidad para mover hilos políticos. Había combatido contra musulmanes y cristianos por igual, y había sabido aumentar su poder en la corte castellana. Para algunos historiadores, no hay duda de que Ruy nunca tuvo intención de reconciliarse con los Lara. Su objetivo era ganarse la confianza suficiente para esperar el momento de una venganza definitiva. Este tipo de estrategia era común en la nobleza de frontera. En lugar de un asalto directo, se prefería infiltrar la desconfianza, aislar al enemigo y atacarlo cuando estuviera más expuesto. La ruptura definitiva entre ambos linajes llegó durante una gran celebración que reunía a la nobleza de la región. Puede que fuera un torneo, una justa o un festejo militar, pues las versiones varían. Lo cierto es que los 7 infantes de Lara, jóvenes, valientes y diestros en las armas, se ganaron la admiración de todos por su desempeño. Pero en medio de aquel clima festivo la tensión latente estalló. Un pariente cercano de Ruy Velázquez, algunas crónicas lo llaman sobrino, otras primo, comenzó a provocar a los muchachos. La discusión creció y en un arrebato, uno de los infantes respondió con dureza, hiriendo el orgullo del joven y de rebote el de Ruy Velázquez. En una sociedad donde el honor lo era todo, esa afrenta pública se convirtió en una herida imposible de cerrar. Aquí entra en juego uno de los aspectos menos conocidos. Algunas fuentes sugieren que la provocación no fue fruto del azar.
Se habría planeado para que los infantes reaccionaran de forma impulsiva, dándole a Rui una excusa perfecta para tomar represalias sin levantar sospechas. De ser así, aquel episodio no habría sido un accidente, sino una jugada calculada que llevaba tiempo gestándose. Sea como fuere, la semilla de la venganza estaba ya plantada, y Rui comenzó a elaborar un plan meticuloso para acabar no solo con los infantes, sino con la autoridad de toda la casa de Lara. Tiempo después, Rui Velázquez propuso lo que parecía una oportunidad de oro para reparar cualquier desavenencia: una expedición contra las fuerzas musulmanas en la frontera. Habló de honor, de servicio a Castilla, de botín y de gloria. Era el tipo de empresa que encajaba perfectamente con el espíritu guerrero de la época, y los 7 infantes aceptaron sin dudar. Pero la expedición estaba condenada desde su origen. En secreto, Rui había establecido un pacto con Almanzor, el caudillo más temido de Al-Ándalus. El acuerdo era claro: los infantes serían enviados a una misión sin apoyo, expuestos a una emboscada, y una vez capturados o muertos, se entregaría también a su padre, Gonzalo Gustioz, como prisionero. El pago por esta traición, según algunas versiones, fue en oro y en favores políticos que garantizarían a Rui un lugar privilegiado entre los nobles fronterizos. Hay versiones que cuentan un matiz inquietante: Almanzor no solo aceptó por interés militar, sino porque sabía que la muerte de esos jóvenes tendría un fuerte efecto simbólico, golpeando el orgullo castellano. Otros romances añaden que doña Sancha llegó a sospechar la trampa, pero cuando intentó advertir a su familia, fue amenazada y obligada a guardar silencio por su propio esposo. Así, los infantes partieron hacia lo que creían que sería una gesta heroica, sin imaginar que caminaban directamente hacia una trampa mortal cuidadosamente tendida. La expedición partió con la luz fría del amanecer. Los 7 hermanos cabalgaban con la confianza de quien cree servir a una causa justa, acompañados por una escolta menor de lo que sería prudente en una incursión de frontera. Rui Velázquez, con gesto serio, los despidió, prometiendo unirse más adelante con refuerzos. Nada más lejos de la verdad. Su papel terminaba allí, dejando que el destino siguiera el curso que él había planeado. El viaje hacia territorio musulmán transcurrió sin incidentes durante los primeros días, lo que aumentó la confianza de los jóvenes. Sin embargo, al llegar a un paso estrecho, rodeado de colinas, todo cambió. Desde las alturas, un ejército musulmán, bien armado y perfectamente colocado, descendió sobre ellos. El combate fue breve y feroz. Los infantes, aunque valientes, estaban superados en número y en posición. Las crónicas más antiguas narran que cayeron uno a uno, defendiendo a sus hermanos hasta el último aliento. Otras versiones dicen que fueron capturados vivos para aumentar la humillación y ejecutados después ante la presencia de Almanzor. Existe incluso una tradición oral que afirma que no todos murieron en el acto. Uno habría sido gravemente herido y ejecutado después de negarse a jurar lealtad a los musulmanes. Lo menos contado es que el combate fue tan desigual que resulta evidente que los enemigos sabían exactamente dónde y cuándo interceptarlos. Aquello no fue un encuentro fortuito, sino una emboscada diseñada con precisión, como si alguien les hubiera marcado el camino. Y ese alguien era su propio pariente político. Mientras la sangre de sus hijos aún se enfriaba en la tierra, Gonzalo Gustioz, padre de los infantes, era entregado como prisionero a Almanzor. Según las crónicas, el propio Rui Velázquez gestionó su captura, enviando mensajes secretos al líder musulmán para concertar la entrega. Gonzalo fue conducido a Córdoba, la joya del califato, donde la opulencia de los palacios contrastaba cruelmente con su dolor. Allí, lejos de sus tierras y sin noticias precisas, supo por boca de sus captores que sus hijos habían sido traicionados y muertos. Algunas versiones cuentan que Almanzor, impresionado por la dignidad de Gonzalo, decidió no ejecutarlo y, en cambio, lo retuvo como rehén de honor. Hay un detalle poco conocido que oscurece aún más la leyenda. Mientras estaba preso, Gonzalo tuvo un hijo con una mujer musulmana de la nobleza cordobesa. Este niño, fruto de una relación forzada según algunas interpretaciones, crecería sin conocer a sus hermanos y más tarde tendría un papel central en la venganza. Este punto medio histórico y medio legendario fue explotado en romances posteriores para añadir un giro dramático. El vengador de los 7 infantes sería, irónicamente, su medio hermano musulmán. La noticia de la muerte de los 7 infantes se extendió como una sombra por toda Castilla. En la comarca de Lara, el duelo fue absoluto. Se cerraron las casas, se apagaron las celebraciones y se impuso un silencio pesado. La pérdida no era solo familiar, sino política.
Los Lara quedaban debilitados, sin herederos directos que pudieran asumir el liderazgo con autoridad. Ruy Velázquez, mientras tanto, aparentaba dolor y sorpresa, fingiendo lamentar el trágico destino de sus sobrinos políticos. Sin embargo, su fingimiento no convenció a todos. Hay relatos que mencionan susurros en los mercados y en las plazas, acusándolo veladamente de haber entregado a los muchachos. Pero en aquella época, sin pruebas y con un poder considerable, nadie podía enfrentarlo abiertamente. Un aspecto poco mencionado es la situación de Doña Sancha. La leyenda suele presentarla como una figura secundaria, pero en versiones más desarrolladas se la muestra consumida por la culpa de no haber podido impedir la traición. Algunos romances incluso la retratan enviando mensajes secretos a Gonzalo Gustioz en Córdoba, rogándole que no pierda la esperanza. Su papel, aunque silencioso, alimenta la idea de que hubo un bando en las sombras que nunca dejó de pensar en la venganza. Con los 7 infantes muertos y su padre prisionero, parecía que la historia terminaba en tragedia, pero el destino aún guardaba un giro inesperado. El hijo que Gonzalo tuvo durante su cautiverio, criado en el mundo musulmán, fue llamado Mudarra. Educado como musulmán en sus primeros años, fue instruido en la equitación, el uso de las armas y la estrategia militar. Aunque desconocía gran parte de su origen, las historias sobre los infantes y la traición de Ruy Velázquez llegaron hasta él como rumores persistentes. Cuando finalmente Gonzalo fue liberado, en circunstancias nunca del todo aclaradas, padre e hijo se reunieron. Fue entonces cuando Mudarra conoció la verdad sobre sus hermanos muertos y la traición que los había condenado. La leyenda asegura que juró vengarlos y devolver el honor a la casa de Lara. Lo menos contado es que Mudarra no actuó inmediatamente. Según algunas fuentes, esperó el momento oportuno, aprendiendo sobre la política castellana y ganándose el respeto de guerreros y nobles. No sería una venganza precipitada, sino un golpe calculado, tan frío y planificado como la traición que la había originado. El eco de la tragedia de los infantes ya había recorrido todo el territorio, y la figura del vengador empezaba a crecer en las conversaciones y cantares, preparando el terreno para el ajuste de cuentas que vendría. Tras años de cautiverio, Gonzalo Gustioz logró regresar a Castilla. No está del todo claro si fue liberado como parte de un acuerdo político o si escapó gracias a contactos que había cultivado en Córdoba, pero lo cierto es que volvió cambiado. Más viejo, más prudente y con una herida emocional que nunca cicatrizaría. A su lado viajaba Mudarra, el hijo que había tenido en tierras musulmanas, ya convertido en un joven fuerte, alto y diestro en las armas. El regreso no pasó desapercibido. Algunos nobles recibieron a Gonzalo con muestras de respeto, mientras otros lo miraban con recelo, quizás por su larga estancia en territorio enemigo y por el origen mixto de Mudarra. Pero la presencia del muchacho despertaba curiosidad. Era hijo de Gonzalo, hermano de los infantes muertos y al mismo tiempo portador de una educación y unas costumbres aprendidas en el mundo musulmán. En los meses siguientes, padre e hijo comenzaron a reconstruir la red de apoyos que la familia había perdido. Mudarra, inteligente y paciente, escuchaba historias sobre la traición de Ruy Velázquez y el sufrimiento de su tía Doña Sancha. La idea de la venganza ya no era solo una promesa hecha a su padre, se estaba convirtiendo en un deber de sangre. Uno de los momentos más cargados de emoción en la leyenda es el reencuentro entre Mudarra y su tía Doña Sancha. Ella, ya envejecida y marcada por años de silencio forzado, lo recibió con lágrimas en los ojos. Según las versiones más antiguas, Doña Sancha le contó con detalle cómo había visto partir a sus sobrinos hacia la muerte y cómo había tenido que fingir ignorancia para no ser castigada por su propio esposo. En algunas versiones tardías, este encuentro adquiere tintes casi ceremoniales. Doña Sancha, arrodillada, pide a Mudarra que vengue a sus hermanos y limpie el honor de la familia. El joven la levanta y promete con voz firme que así será. Este momento, cargado de simbolismo, es interpretado por algunos estudiosos como el verdadero inicio de la venganza, más allá de cualquier plan previo. Un detalle poco conocido es que ciertos romances describen cómo Doña Sancha entregó a Mudarra un objeto personal de los infantes, una espada, una prenda o un emblema familiar, para que lo portara durante el acto de justicia. Este gesto no solo reforzaba la legitimidad de Mudarra como vengador, sino que también le recordaba en cada paso la razón por la que debía actuar. La hora de ajustar cuentas llegó en un día aparentemente normal. Ruy Velázquez, confiado en su poder y en su posición, no sospechaba que su final estaba cerca. Mudarra lo desafió o lo sorprendió, según varían las versiones.
En algunas crónicas lo enfrenta abiertamente, acusándolo de traición delante de otros nobles. En otras, la escena es más privada. Un encuentro cara a cara en el que Mudarra, sin dar tiempo a explicaciones, lo ejecuta con su propia mano. El castigo no se limitó a la muerte. En ciertos relatos, Mudarra ordena que el cuerpo de Rui sea expuesto para que todos vean el destino que espera a los traidores. Este acto no solo satisfacía la venganza personal, sino que restauraba el honor del linaje de Lara ante los ojos de Castilla. Hay una versión menos conocida que ofrece un matiz diferente. Mudarra habría ofrecido a Rui Velázquez la oportunidad de defenderse en combate singular, un duelo que por edad y fuerza estaba claramente desequilibrado. El resultado fue el mismo, pero esta versión buscaba presentar la venganza como un acto de justicia guerrera, no de simple asesinato. La muerte de Rui Velázquez cerró el ciclo de sangre, pero la historia no murió allí. Durante siglos, la tragedia de los 7 infantes de Lara fue contada y recontada en cantares de gesta, romances y crónicas. En la historia de España de Sancho IV, escrita antes de 1289, la narración ya estaba plenamente formada, aunque cada versión posterior añadió matices propios. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en uno de los pilares de la épica castellana, comparable a otras grandes gestas como la del Cid. Para el pueblo, representaba la lealtad a la familia y la obligación de vengar una traición. Para los nobles, era un recordatorio de que el honor no podía comprarse ni olvidarse. Lo menos conocido es que algunos historiadores han intentado separar el hecho histórico de la invención literaria. Hay indicios de que existieron efectivamente conflictos entre linajes castellanos y que un grupo de migrmanos pudo haber muerto en una emboscada. Pero los detalles, incluido el papel de Almanzor y el personaje de Mudarra, podrían haber sido moldeados para ajustarse al ideal caballeresco y al gusto del público medieval. Hoy, la historia sigue viva no solo en los libros, sino en la toponimia, en fiestas populares y en monumentos que recuerdan a los infantes. Es una leyenda que, entre la verdad y el mito, ha sobrevivido más de 1000 años, conservando intacta su fuerza trágica. El monasterio de San Juan de la Peña, Huesca. San Juan de la Peña es uno de los monasterios más singulares de la península ibérica, no solo por su arquitectura medieval, sino por su ubicación, excavado literalmente bajo una enorme roca que parece aplastarlo. Su fundación se remonta al siglo X, en plena expansión del Reino de Aragón, aunque la tradición oral asegura que mucho antes ya existía en el lugar una ermita visigoda, refugio de monjes huidos de la invasión musulmana. Las crónicas medievales relatan que el emplazamiento se escogió por su inaccesibilidad, lo que lo convertía en un lugar ideal para proteger reliquias y documentos sagrados. Según algunos relatos, incluso el rey Sancho Ramírez habría elegido el lugar como panteón real precisamente por su carácter casi inexpugnable. Desde sus orígenes, el monasterio estuvo envuelto en un halo de misterio, alimentado por la creencia de que bajo sus cimientos se extendía un laberinto de galerías que comunicaban con salas secretas excavadas en la roca viva. La historia más famosa asociada a San Juan de la Peña es, sin duda, la del Santo Grial. Según la tradición aragonesa, el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena fue llevado a su Hispania por San Lorenzo, y siglos después, durante la invasión musulmana, fue ocultado en el Pirineo para protegerlo. El monasterio, escondido bajo la mole rocosa y rodeado de espesos bosques, habría sido uno de sus escondites temporales más seguros. Algunos relatos aseguran que los monjes recibieron el cáliz en secreto y lo guardaron en una cámara subterránea accesible solo a través de un pasadizo oculto detrás del altar mayor. Esta versión sostiene que permaneció allí durante más de un siglo antes de ser trasladado a Valencia. Aunque los historiadores discuten la veracidad de este episodio, la tradición ha mantenido vivo el vínculo entre el monasterio y el legendario objeto sagrado, convirtiendo el lugar en destino de peregrinos, caballeros y buscadores de reliquias. Más allá de la historia oficial, abundan los testimonios sobre túneles y pasadizos que se adentran bajo la montaña. Algunos investigadores locales y excursionistas han recogido relatos de pastores que, de niños, encontraron entradas camufladas en la roca que llevaban a pasadizos estrechos y húmedos, con restos de muros, escaleras talladas y cámaras vacías. La leyenda sostiene que estos túneles no solo servían como almacenes y escondites, sino también como rutas de escape hacia el exterior en caso de asedio. Unos pocos testimonios más oscuros hablan de galerías selladas porque en su interior se escuchaban ruidos inexplicables, como golpes sordos o pasos en la piedra, incluso cuando no había nadie dentro.
Aunque parte de estas historias pueden deberse a corrientes de aire o movimientos geológicos, su persistencia ha reforzado la idea de que bajo San Juan de la Peña existe un entramado oculto mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente. Entre los elementos más enigmáticos del monasterio se encuentran las supuestas cámaras subterráneas excavadas en la roca. Algunas crónicas medievales hacen referencia a criptas bajas que no estaban destinadas a entierros comunes, sino a guardar objetos de gran valor y santidad. Los arqueólogos que han estudiado el lugar han confirmado la existencia de espacios soterrados, aunque su acceso hoy está restringido. No se descarta que estas salas sirvieran para almacenar reliquias, documentos o tesoros donados por reyes y nobles. Sin embargo, la tradición popular sostiene que no eran simples almacenes, sino cámaras selladas donde se celebraban ceremonias secretas, quizá relacionadas con órdenes militares como los templarios, que tuvieron presencia en la región. El hecho de que muchas de estas estancias permanezcan inaccesibles, unidas al silencio oficial sobre su contenido, ha alimentado la creencia de que San Juan de la Peña guarda secretos aún no revelados a la luz pública. San Juan de la Peña no fue un monasterio cualquiera. Desde el siglo XI se convirtió en uno de los principales centros religiosos y políticos del Reino de Aragón. Reyes como Sancho el III, Ramiro el I y Sancho Ramírez no solo lo visitaron con frecuencia, sino que también lo usaron como lugar de enterramiento. El Panteón Real, excavado en la roca, alberga los restos de varios monarcas, príncipes y nobles de alta alcurnia. Sin embargo, entre los registros medievales hay indicios de que algunos entierros se realizaron en salas no accesibles al público, posiblemente en las mismas cámaras subterráneas donde se guardaban reliquias. Este control absoluto sobre el acceso al corazón del monasterio ha llevado a algunos historiadores a especular que los monjes no solo protegían objetos sagrados, sino también documentos o artefactos que, de salir a la luz, podrían haber alterado el equilibrio político o religioso del reino. La íntima relación entre el monasterio y la monarquía convirtió el lugar en un verdadero bastión de poder y secretismo. Aunque no existen documentos que prueben oficialmente la presencia permanente de la Orden del Temple en San Juan de la Peña, las tradiciones locales y ciertos símbolos tallados en capiteles y muros sugieren algún tipo de vínculo. Entre estos símbolos destacan cruces patadas, figuras de caballeros y motivos geométricos que no coinciden con la iconografía benedictina tradicional. Algunos autores sostienen que durante el siglo XIII el monasterio sirvió como punto de paso y refugio para templarios perseguidos, y que fue en este periodo cuando ciertas reliquias incómodas para la iglesia oficial pudieron haberse ocultado en sus galerías secretas. La conexión templaria alimenta también los rumores de que en sus profundidades se celebraron rituales distintos a la liturgia cristiana convencional, quizá vinculados a conocimientos esotéricos o iniciáticos. Aunque estas teorías carecen de confirmación arqueológica, han sido lo suficientemente persistentes como para que exploradores modernos intenten sin éxito acceder a las partes selladas de la montaña. San Juan de la Peña sufrió varios incendios a lo largo de su historia, siendo uno de los más devastadores el ocurrido en 1675, que destruyó parte del monasterio alto y obligó a realizar importantes reconstrucciones. Y estos episodios sirvieron para modificar la estructura original y, en algunos casos, sellar áreas dañadas sin volver a abrirlas. Hay testimonios de que durante las labores de reconstrucción se encontraron pasajes subterráneos que no figuraban en los planos y que, lejos de ser explorados, fueron tapiados inmediatamente. Los obreros que trabajaron en esas obras dejaron relatos orales, recogidos siglos después, en los que aseguraban haber visto galerías que descendían más allá del nivel de la cripta conocida, con arcos de piedra y restos de mobiliario antiguo cubiertos por capas de polvo y telarañas. Esos hallazgos, sin embargo, desaparecieron de los registros oficiales, dejando la sospecha de que la reconstrucción fue también una operación para sellar secretos. A partir del siglo XX, con el auge del turismo cultural, San Juan de la Peña se convirtió en un destino para curiosos y aventureros dispuestos a ir más allá de las rutas oficiales. Algunos visitantes, especialmente en los años 60 y 70, afirmaron haber encontrado entradas secundarias a galerías cerradas, normalmente a través de senderos de montaña poco transitados. Varias de estas incursiones clandestinas terminaron abruptamente debido a derrumbes o a la presencia de vigilantes que custodiaban las zonas restringidas. Un par de investigadores locales, cuyo trabajo nunca se publicó oficialmente, aseguraron haber visto cámaras con restos de altares de piedra y símbolos tallados que no se corresponden con la imaginería cristiana habitual.
También se habla de ruidos metálicos provenientes de la montaña durante la noche, atribuidos por algunos a corrimientos internos de roca y por otros a guardias que aún vigilan algo allí abajo. Estos testimonios han mantenido viva la sensación de que buena parte del misterio de San Juan de la Peña no se encuentra a la vista, sino en el laberinto de piedra que permanece cerrado bajo el monasterio. Aunque el monasterio es hoy un lugar visitado por turistas, existen relatos inquietantes que nunca han formado parte de la narrativa oficial. En los archivos municipales de localidades cercanas se mencionan casos de excursionistas y pastores desaparecidos en las inmediaciones, algunos sin dejar rastro y otros encontrados muertos en lugares de difícil acceso. Uno de los testimonios más repetidos es el de un joven pastor de comienzos del siglo XX que fue hallado sin signos de violencia, pero con una expresión de terror petrificada en el rostro, como si hubiera visto algo imposible de asimilar. Vecinos de la zona, transmitiendo historias de generación en generación, relacionan estas desapariciones con los túneles bajo la roca, asegurando que quien entra sin permiso no vuelve a encontrar la salida. Aunque las autoridades han atribuido estos incidentes a accidentes en el terreno montañoso, el silencio y las contradicciones en los informes oficiales han reforzado el aura de peligro que rodea al lugar. La documentación histórica sobre San Juan de la Peña es abundante en algunos aspectos y sorprendentemente escasa en otros. Hay periodos completos, sobre todo entre los siglos XIV y XVI, en los que los registros internos desaparecen o están incompletos. Algunos historiadores apuntan a que estos vacíos coinciden con épocas de conflictos internos en la Iglesia o con la supuesta llegada de reliquias de origen dudoso. También existen menciones, en catálogos antiguos, a manuscritos que hoy no se encuentran en los archivos, incluyendo un libro de inventarios de reliquias que podría haber detallado los objetos guardados en las cámaras subterráneas. La teoría más extendida entre los investigadores independientes es que estos documentos fueron retirados deliberadamente, quizá por órdenes de autoridades eclesiásticas superiores, para evitar que se conocieran ciertos detalles sobre lo que realmente se custodiaba en la montaña. En las últimas décadas, el misterio de San Juan de la Peña ha atraído el interés de investigadores, escritores y exploradores especializados en enigmas históricos. Algunos proponen que el monasterio pudo funcionar como depósito de la Orden del Temple tras su disolución, escondiendo no solo oro y reliquias, sino también artefactos cuyo contenido simbólico o doctrinal podría haber sido considerado herético. Otros, más especulativos, plantean que las cámaras subterráneas no solo servían para guardar objetos, sino para contener algo que no debía salir. Textos prohibidos, restos humanos no santos o incluso reliquias malditas. La hipótesis de cámara de contención parte de la idea de que ciertos objetos, al ser retirados de su lugar de confinamiento, podrían provocar desgracias, siguiendo el patrón de otras leyendas europeas sobre tesoros protegidos por maldiciones. Hoy en día, el monasterio de San Juan de la Peña es un monumento histórico protegido y cuenta con rutas turísticas que muestran sus zonas más emblemáticas, como el claustro románico o el Panteón Real. Sin embargo, amplias áreas permanecen cerradas al público, oficialmente por razones de conservación y seguridad. Los guías locales suelen eludir las preguntas sobre los túneles y cámaras selladas, y las pocas investigaciones autorizadas se limitan a estudios arquitectónicos superficiales. Esto ha generado un doble efecto. Por un lado, el monasterio es reconocido como una joya arquitectónica y espiritual del medievo aragonés. Por otro, sigue siendo un foco de teorías y especulaciones sobre secretos que nunca han sido revelados. La roca que lo cubre no solo protege su estructura, sino también, quizá, la última capa de un misterio que ha sobrevivido a reyes, guerras, incendios y siglos de silencio. El Pozo de la Nieve, Ávila. En la Ávila medieval, los pozos de nieve eran infraestructuras esenciales para la conservación de alimentos y la preparación de remedios medicinales. Durante los duros inviernos de la sierra, los habitantes recogían nieve y hielo de las cumbres cercanas y la almacenaban bajo tierra, compactada en capas separadas por paja, para mantenerla hasta el verano. El Pozo de la Nieve de Ávila, situado a las afueras de la muralla y protegido por un muro bajo de piedra, era uno de los más importantes de Castilla. Se trataba de un cilindro excavado en la roca, de gran profundidad, con un acceso superior cerrado por gruesas compuertas y una escalera lateral para el mantenimiento. La documentación oficial lo describe como un lugar de carácter puramente logístico, bajo control municipal y con guardianes encargados de evitar que el hielo se robara o se contaminara.
Sin embargo, el propio diseño del pozo, más profundo y de paredes más sólidas que otros similares en la región, siempre generó rumores de que su uso había ido más allá de la simple conservación de hielo. Desde finales del siglo XIV ya circulaban testimonios entre los trabajadores del pozo y los vecinos de la zona sobre la existencia de una cámara oculta bajo el depósito principal. Algunos afirmaban haber sentido corrientes de aire frío que no provenían de la boca de entrada, sino de hendiduras en el suelo, como si hubiera un espacio hueco por debajo. Un informe municipal de 1407, hallado en el archivo histórico, menciona de forma velada conductos sellados por orden de la autoridad por no corresponder a la función original del pozo. Estos conductos, según ciertos testimonios orales recogidos siglos después, descendían hasta un lago subterráneo de aguas negras, tan frío y profundo que no se alcanzaba a ver el fondo. La idea de que este lago existiera alimentó leyendas entre los más jóvenes, quienes decían que si arrojabas una piedra, el sonido del impacto no llegaba nunca, o llegaba al cabo de varios segundos, como si el agua estuviera muy lejos o amortiguara el ruido de forma extraña. Durante el siglo XV, Ávila se convirtió en un enclave estratégico en la red de vigilancia de Castilla, y las tensiones con el Reino de Portugal y ciertos grupos disidentes eran constantes. En este contexto, se popularizó entre los vecinos una historia inquietante. El Pozo de la Nieve no solo conservaba hielo, sino también prisioneros que la justicia oficial no podía o no quería juzgar en público. Los relatos indicaban que herejes, espías y traidores eran arrojados por una trampilla lateral hacia el supuesto lago subterráneo, quedando atrapados en un espacio sin luz, sin salida y con el agua helada hasta el pecho. Algunos sobrevivían varios días, escuchando el eco de sus propios gritos hasta que el frío o la falta de fuerzas los vencía. Esta tradición oral, recogida por cronistas románticos del siglo XIX, asegura que en noches de calma absoluta, si te acercabas al pozo, podías oír lamentos que parecían subir desde las entrañas de la tierra. Aunque no existe constancia documental de juicios o condenas vinculadas directamente al pozo, varios registros de desapariciones en la época coinciden con el periodo en el que más se usó la instalación. Lo más inquietante del Pozo de la Nieve es que, aunque en los archivos municipales se minimiza su importancia, en los documentos eclesiásticos aparece de forma más directa. En una carta de 1483 enviada por un canónigo de Ávila al obispo de Salamanca, se advierte que el Pozo de la Nieve no debe ser abierto al vulgo en días de calor, pues no es hielo todo lo que allí se guarda. Este tipo de referencias veladas se repite en otros escritos, donde se aconseja restringir las visitas de curiosos, especialmente mujeres y niños, alegando riesgo de caída pero con un tono que sugiere algo más. Incluso en las actas de un sínodo provincial, se menciona que los bienes y espacios de uso común no debían emplearse para encierros ni tormentos contrarios a la caridad, lo que algunos historiadores interpretan como una alusión indirecta al Pozo de la Nieve. A partir de entonces, el acceso quedó en manos de unos pocos hombres de confianza del concejo y del cabildo, y las llaves se guardaban bajo estricta vigilancia. En 1624, el concejo de Ávila ordenó una limpieza y restauración del Pozo de la Nieve, cuyo interior acumulaba capas de moho, sedimentos y restos orgánicos que amenazaban con inutilizarlo. La obra, supervisada por 2 regidores, debía devolver al pozo su función original como almacén de hielo, pero muy pronto dejó de ser una simple tarea de mantenimiento. Los obreros, al retirar los bloques de hielo más antiguos y excavar en las paredes húmedas, comenzaron a encontrar objetos que no encajaban con el uso de la instalación. Un cinturón de cuero aún flexible, pedazos de cerámica esmaltada con motivos islámicos, fragmentos de cadenas con eslabones deformados por golpes repetidos, y un crucifijo de hierro corroído que parecía haber sido doblado intencionalmente. El hallazgo más inquietante fue un conjunto de huesos humanos dispersos, algunos con marcas de cortes limpios, como si hubiesen sido cercenados con herramientas afiladas. Ante el riesgo de escándalo, los regidores ordenaron enterrar los restos de forma anónima en el cementerio parroquial y prohibieron a los trabajadores hablar de lo que habían visto. Además, en lugar de continuar excavando hacia abajo, decidieron reforzar el fondo con una capa gruesa de cal y piedra, como si quisieran sellar algo que jamás debía volver a ver la luz. A lo largo del siglo XVIII, las crónicas y rumores de Ávila recogieron múltiples desapariciones misteriosas que, según la gente del lugar, estaban relacionadas con el Pozo de la Nieve. Las víctimas no eran vecinos estables, sino mendigos, viajeros solitarios y forasteros que merodeaban por la ciudad. Un caso que quedó grabado en la memoria colectiva fue el de un joven arriero portugués, hospedado en una posada cercana en 1731.
Según testigos, preguntó con insistencia por un lugar bajo tierra donde el agua duerme y guarda silencio. La última vez que lo vieron, caminaba hacia el pozo al caer la noche. Al día siguiente su cama estaba intacta y no se halló rastro alguno de su paso. Décadas después, en 1778, un viajero francés dejó escrito en su diario que varios vecinos le habían advertido de no acercarse a la zona al anochecer, porque hay manos que tiran desde dentro. Aunque muchos consideran estas historias como exageraciones propias de tabernas, la realidad es que el número de personas desaparecidas en la ciudad durante esos años era normalmente alto para una comunidad tan pequeña y vigilada. En 1803, tras años de rumores y de accidentes menores en las cercanías, las autoridades municipales y eclesiásticas acordaron cerrar el Pozo de la Nieve de manera definitiva. Oficialmente, la medida se justificó por motivos de salubridad y falta de utilidad. Pero documentos internos, hoy conservados en el archivo municipal, revelan que influyó la presión de familias influyentes que temían que el lugar atrajera la atención de curiosos y estudiosos. El cierre fue llevado a cabo con un procedimiento poco habitual. Colocaron una losa de granito de más de 1 tonelada sobre la boca del pozo, la aseguraron con grapas de hierro y sellaron todo con cal viva. Este esfuerzo desproporcionado para un simple cierre hizo sospechar que el objetivo real era impedir cualquier acceso futuro. A lo largo del siglo XIX, el pozo dejó de mencionarse incluso en documentos oficiales y planos urbanos, donde se registraba como pozo antiguo inutilizado. Ese silencio forzado acabó por convertirlo en un lugar fantasma de la memoria abulense, más presente en los susurros que en los registros históricos. A mediados del siglo XX, un grupo de arqueólogos aficionados solicitó permiso para investigar el Pozo de la Nieve como parte de un estudio sobre la infraestructura medieval de almacenamiento de hielo. La respuesta del ayuntamiento fue un rotundo no, alegando riesgo de derrumbe, filtraciones peligrosas y estructura inestable. Sin embargo, uno de los investigadores afirmó en una entrevista en 1971 que un funcionario municipal le había confesado que bajo la losa aún existía un nivel inundado, y que en 1947 unos obreros que reparaban un colector cercano habían sentido un hedor insoportable proveniente de una grieta en la piedra. El testigo aseguró que el olor no era el típico de agua estancada, sino algo mucho más orgánico y nauseabundo, como carne sumergida durante siglos. En la década de 1980, un trabajador de obras públicas relató que por un acceso técnico llegó a ver el interior. Un agua negra, espesa, inmóvil, y algo flotando que al recibir la luz de su linterna se hundió lentamente, como si quisiera ocultarse. Desde entonces, la zona permanece bajo control municipal estricto, sin intención alguna de permitir excavaciones. En la tradición oral de Ávila, sobre todo en relatos transmitidos entre ancianos y contadas en reuniones familiares o tabernas, existe la figura del carcelero invisible del Pozo de la Nieve. Según la leyenda, este guardián no era un hombre, sino una presencia que habitaba el fondo, encargada de impedir que los prisioneros secretos escapasen. No se le veía nunca, pero su existencia se intuía por los ruidos. Un chapoteo breve, un golpe seco contra la piedra o un murmullo grave que ascendía por las paredes del pozo. Algunos ancianos aseguraban que el carcelero no custodiaba a los presos, sino algo mucho más valioso y peligroso que yacía bajo el agua. Un cantar popular del siglo XVIII, conservado en un manuscrito local, decía: «No temas al frío, teme al que llama, desde el agua negra, donde el alma se enrama». Algunos estudiosos creen que la figura del carcelero invisible pudo ser un recurso narrativo para explicar las desapariciones y reforzar el miedo de los vecinos, evitando así que alguien se acercara al lugar. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando el pozo ya estaba sellado, comenzaron a circular testimonios de vecinos que aseguraban haber visto luces y sombras moverse en torno a él durante la noche. Algunos hablaban de grupos pequeños de hombres con capuchas oscuras, que se reunían en silencio alrededor de la losa y permanecían de pie durante largos minutos, como si escucharan algo. La hipótesis más extendida entre los curiosos era que se trataba de ritos ocultistas, quizá de sociedades secretas o de grupos herederos de antiguas cofradías medievales que usaban el lugar como punto de conexión con algo que creían vivo en el fondo. Incluso hay una carta de un sacerdote fechada en 1892, enviada al obispo, donde denuncia que durante varias madrugadas encontró ofrendas de flores secas y pequeños animales muertos sobre la losa. La misiva pedía vigilancia urgente, pero no hay constancia de que se tomara ninguna medida.
En 1943, en plena posguerra, un destacamento del ejército realizó una inspección rutinaria en varias infraestructuras antiguas de Ávila, entre ellas el Pozo de la Nieve. Según un testimonio recogido décadas después por un historiador local, los soldados bajaron una cámara rudimentaria, un cilindro metálico con un espejo y bombillas, hasta el agua. Al observar la grabación, notaron movimientos en la superficie y sombras que parecían evitar el foco de luz. La película fue remitida a Madrid y el acceso al pozo pasó a estar controlado directamente por el Ministerio del Ejército. En los archivos municipales hay un vacío documental entre 1943 y 1950, donde no se registra ninguna intervención en la zona, algo que los investigadores atribuyen a la existencia de un expediente clasificado que nunca fue devuelto. Los rumores aseguran que tras esa inspección se colocaron anclajes metálicos adicionales alrededor de la losa para impedir cualquier intento de levantarla. Hoy, el Pozo de la Nieve sigue allí, oculto tras una discreta reja de hierro y sin ningún cartel que indique su nombre o historia. El ayuntamiento lo considera patrimonio en desuso y no lo incluye en las rutas turísticas, a pesar de que se encuentra a pocos metros de zonas visitadas por miles de personas cada año. Sin embargo, entre ciertos vecinos persiste la creencia de que el agua negra sigue guardando secretos que no deben ser perturbados. De vez en cuando, algún curioso intenta acercarse de noche, pero casi siempre es disuadido por un detalle inquietante. El ambiente se siente más frío junto a la losa, incluso en pleno verano, y si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, algunos aseguran escuchar un goteo lento, que no viene de fuera, sino de muy dentro, como si algo en el fondo aún respirara. La Cueva de los Siete Altares, Segovia. La Cueva de los Siete Altares, situada en una zona abrupta y boscosa de Segovia, aparece en crónicas locales como un santuario rupestre activo desde al menos el siglo IX, aunque algunos estudiosos creen que sus orígenes se remontan a épocas visigodas e incluso anteriores. Tallada íntegramente en roca caliza, se componía de una nave principal excavada a mano y 7 nichos altar alineados, cada uno con su propia hornacina y decoración austera, lo que sugiere un uso litúrgico continuado. La tradición oral sostiene que fue utilizada por comunidades cristianas perseguidas durante los periodos de inestabilidad política, como refugio y lugar de culto clandestino frente a la amenaza musulmana. Lo más llamativo es que su emplazamiento no solo era difícil de localizar, sino que además requería atravesar un intrincado desfiladero, lo que convertía la cueva en un santuario inaccesible para extraños. El conjunto estaba orientado con precisión astronómica, lo que indica un conocimiento avanzado de los ciclos solares por parte de sus constructores. Entre las leyendas más persistentes asociadas a este lugar destaca la de la Iglesia Invisible, un templo oculto que solo podía ser alcanzado cuando la primera luz del amanecer, durante un día concreto del año, se alineaba con el séptimo altar. Según el relato, ese instante abría un pasadizo secreto en la roca, conduciendo a una cámara subterránea mucho mayor, decorada con frescos y reliquias de gran valor espiritual. Algunos ancianos de la región aseguraban que sus abuelos les habían contado cómo pastores o peregrinos, sin pretenderlo, habían presenciado este fenómeno lumínico y desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. Otros, en cambio, sostenían que la Iglesia Invisible era un plano espiritual, y que quienes alcanzaban el séptimo altar en el momento exacto entraban en un estado místico que les permitía ver y oír a los santos, pero que jamás podían regresar a su vida anterior. Varios historiadores y arqueólogos que han estudiado la Cueva de los Siete Altares han planteado que su estructura y orientación podrían tener un origen precristiano, vinculada a cultos solares o lunares de comunidades celtíberas. El número 7, recurrente en religiones antiguas, podría haber simbolizado las fases de la luna, los cielos planetarios o las pruebas de iniciación espiritual. Al llegar el cristianismo, el lugar habría sido cristianizado mediante la talla de cruces y la dedicación de los altares a santos y mártires locales, pero conservando su simbolismo original. Este tipo de sincretismo era muy habitual en zonas rurales, donde los templos y cuevas sagradas de culturas anteriores eran adaptados a la nueva fe, manteniendo en secreto ciertos ritos ancestrales. Incluso algunos estudios iconográficos señalan que en las tallas más desgastadas de la cueva aún pueden verse motivos geométricos y símbolos que no corresponden con el arte cristiano temprano, lo que alimenta la teoría de un culto más antiguo y oculto. Durante la Alta Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIV, la cueva fue habitada por pequeños grupos de ermitaños, monjes solitarios que mantenían encendida la llama del culto y protegían el acceso al lugar.
Las crónicas hablan de guardianes que vivían en chozas cercanas y se encargaban de guiar a los peregrinos autorizados, pero también de vigilar que ningún intruso intentara alcanzar el séptimo altar sin el conocimiento de los ritos. Estos ermitaños eran respetados pero temidos, ya que se decía que poseían un saber antiguo transmitido oralmente, relacionado con el uso de la luz y el sonido en la cueva para inducir estados de trance. A lo largo de los siglos, la figura de estos guardianes se envolvió en un halo de misterio, y con el tiempo pasaron a formar parte de la leyenda, convirtiéndose en protagonistas de relatos populares donde actuaban como jueces del alma. Podían permitirte entrar en la iglesia invisible, o condenarte a perderte para siempre en las montañas. Uno de los aspectos más fascinantes de la cueva de los 7 altares es el fenómeno lumínico que, según testimonios antiguos, ocurría solo una vez al año, cuando los primeros rayos del sol del amanecer penetraban por la estrecha entrada de la cueva y recorrían, altar por altar, hasta iluminar exclusivamente el séptimo. Este evento no era aleatorio. Coincidía con una fecha que, según algunos estudios astronómicos, podría ser el solsticio de invierno o un día cercano, aunque otros investigadores lo vinculan al equinoccio de primavera, cuando la luz y la oscuridad tienen la misma duración. El momento exacto se calculaba siguiendo un calendario secreto que solo conocían los guardianes del lugar. Este calendario, transmitido de generación en generación, incluía observaciones sobre el ángulo solar, la posición de ciertas estrellas y hasta el comportamiento de los animales en la zona. El acceso en esa fecha estaba restringido, y quienes se atrevían a entrar sin autorización se exponían a lo que llamaban el juicio de la luz, una prueba espiritual que, según las leyendas, podía revelar tus pecados más ocultos o condenarte a una locura irreversible. La tradición oral segoviana conserva relatos de personas que, tras presenciar el alineamiento lumínico en el séptimo altar, desaparecieron sin dejar rastro. Algunos eran peregrinos solitarios, otros vecinos curiosos que se aventuraron sin guía. Los pocos casos de retorno son inquietantes. Quienes regresaban lo hacían horas o días después, pero afirmaban haber pasado semanas o meses al otro lado. Sus testimonios eran confusos y plagados de imágenes extrañas. Describían un templo subterráneo gigantesco, iluminado por lámparas que no ardían con fuego, con muros cubiertos de símbolos desconocidos y cánticos que parecían resonar desde dentro de su propia mente. Sin embargo, al intentar dibujar lo que habían visto, sus manos temblaban y acababan rompiendo el papel. Lo más perturbador es que todos estos retornados morían poco tiempo después, aquejados de fiebres repentinas o de un agotamiento inexplicable, como si algo hubiera drenado su fuerza vital. Estos relatos alimentaron la creencia de que la iglesia invisible no era un espacio físico ordinario, sino una dimensión liminal de la que el cuerpo humano no podía salir indemne. En el siglo XX, varios grupos de arqueólogos y espeleólogos intentaron estudiar la cueva con métodos científicos. En 1963, una expedición patrocinada por una universidad española logró mapear la estructura principal, pero detectó irregularidades en el suelo cerca del séptimo altar, como si hubiera un hueco o una cámara oculta. Sin embargo, el permiso para excavar nunca fue concedido por las autoridades, alegando riesgo de derrumbe. Curiosamente, desde la década de 1970, el acceso al lugar ha estado limitado, y en ocasiones se han colocado barreras improvisadas para impedir la entrada de visitantes. Algunos investigadores sospechan que la cueva podría estar incluida en un inventario no público de lugares de interés arqueológico protegido, lo que explicaría el silencio institucional. Otros, más proclives a la conspiración, creen que en los años 80 un grupo vinculado a la iglesia realizó trabajos secretos para sellar o retirar lo que hubiera más allá del séptimo altar. Incluso circula la historia de un funcionario que, tras sugerir reabrir la investigación, recibió presiones y amenazas para abandonar el asunto. El número 7 presente en los altares de la cueva no es casual. En la tradición cristiana simboliza la perfección divina, los días de la creación, los sacramentos y las virtudes teologales combinadas con las cardinales. Sin embargo, algunos estudiosos del simbolismo medieval señalan que, en el contexto segoviano y en el siglo XIII, el 7 también estaba asociado a las órdenes militares, especialmente a los templarios. Se ha planteado que la cueva de los 7 altares pudo ser un enclave de paso o un punto de reunión secreto para caballeros templarios en tránsito entre Aragón y Castilla, quizá como lugar para custodiar reliquias o documentos. El alineamiento solar con el séptimo altar podría haber servido como señal de un día de reunión o como parte de un rito iniciático. Esta teoría se apoya en ciertos grabados en las paredes, hoy muy erosionados,
que recuerdan cruces patadas y otros símbolos templarios. Aunque no existe prueba documental definitiva, la persistencia de esta hipótesis ha convertido a la cueva en un lugar de peregrinación para buscadores de misterios medievales y simpatizantes de la tradición templaria. Con la llegada del siglo XV, la Cueva de los Siete Altares comenzó a perder relevancia como lugar de culto abierto, y las visitas se limitaron a unos pocos clérigos y eremitas autorizados por el obispo de Segovia. La tradición oral cuenta que fue la propia Iglesia la que decidió clausurar progresivamente el lugar, temiendo que su carácter misterioso atrajera más a curiosos, visionarios y herejes que a devotos sinceros. Los registros diocesanos mencionan, en latín, un locus suspectus, lugar sospechoso, vinculado a prácticas que desviaban la doctrina, aunque nunca se especifica en qué consistían. Hay teorías que apuntan a que algunos sacerdotes, fascinados por el fenómeno lumínico y las antiguas leyendas, habrían reinterpretado el lugar como una especie de puente hacia lo divino sin necesidad de la intermediación eclesiástica, algo inaceptable para la jerarquía. Otros sostienen que en la cueva se llevaban a cabo ritos de carácter esotérico o iniciático, en los que el número 7 y el alineamiento solar tenían un papel central, mezclando elementos cristianos con restos de antiguos cultos paganos. En cualquier caso, la consecuencia fue la misma. El culto oficial se disolvió y el acceso quedó en manos de unos pocos guardianes designados, cuyo cometido era custodiar la entrada y mantener un silencio absoluto sobre lo que ocurría dentro. A pesar de la prohibición, existen testimonios de que el fenómeno del amanecer iluminando el séptimo altar continuó observándose, incluso siglos después de su supuesta clausura. El último relato documentado proviene de 1724, cuando un monje benedictino, Fray Rodrigo de Villalobos, escribió en su diario personal una descripción detallada del momento en que la luz atravesó la cueva con un orden y perfección imposibles para obra humana. Este diario, que circuló en copias manuscritas, fue rápidamente confiscado por la Inquisición y el original desapareció. Sin embargo, fragmentos rescatados por investigadores del siglo XIX sugieren que Villalobos no se limitó a observar. Aseguró que en el instante en que el séptimo altar se iluminó por completo, sintió un cambio brusco de temperatura, un silencio absoluto como si el mundo exterior hubiese desaparecido y, según sus propias palabras, un coro invisible que no se oía con los oídos, sino dentro del alma. Tras este suceso, el monje fue trasladado de convento sin explicación pública, y sus últimos años los pasó en completo aislamiento. En el siglo XX, especialmente a partir de los años 70, la Cueva de los Siete Altares comenzó a llamar la atención de grupos esotéricos, buscadores de tesoros y aficionados a la arqueología alternativa. Algunos afirmaban haber encontrado en las paredes marcas que no correspondían a herramientas medievales, sino a incisiones más antiguas, posiblemente prerromanas. Otros reportaban haber escuchado sonidos inexplicables, susurros, cantos lejanos, golpes rítmicos, procedentes del interior de la roca cuando el lugar estaba vacío. Entre los exploradores clandestinos surgió una historia recurrente, la de un túnel lateral que tras unos metros se estrechaba hasta obligar a arrastrarse y que terminaba en una pared lisa con una grieta por la que se veía una luz pulsante, como si algo respirara del otro lado. Ninguno pudo o quiso describir lo que pasaba al intentar atravesar esa grieta. Algunos grupos intentaron documentar en vídeo sus incursiones, pero las grabaciones resultaban dañadas o con interferencias justo en el momento clave. Hoy en día, la Cueva de los Siete Altares sigue siendo un lugar del que se habla en voz baja en los pueblos de la zona. El acceso no está oficialmente prohibido, pero tampoco se promueve, y el camino hasta su entrada se encuentra deliberadamente mal señalizado. Algunos lugareños aseguran que en las fechas cercanas al solsticio todavía se congregan personas desconocidas, muchas de ellas extranjeras, que acampan en las inmediaciones y permanecen toda la noche en silencio, como si esperaran algo. Los investigadores contemporáneos que han solicitado permisos para excavar o estudiar el lugar con instrumental avanzado han recibido negativas o silencio administrativo. Así, el misterio de la Cueva de los Siete Altares permanece intacto. No se sabe si el alineamiento lumínico y el paso hacia la supuesta iglesia invisible son solo un eco de supersticiones medievales, o si realmente esconden un conocimiento y un acceso a algo que la historia oficial y las autoridades, religiosas y civiles, han preferido mantener sellado. Lo cierto es que ni en una tierra como la de Segovia, donde la piedra guarda siglos de secretos, la cueva sigue esperando. Y quizá, como dicen algunos ancianos, será ella la que decida cuándo volver a abrirse y para quién. La Cueva de Hércules, Toledo.
La leyenda de la cueva de Hércules hunde sus raíces en un tiempo anterior incluso a la propia fundación de Toledo como ciudad romana. Según las crónicas medievales, este lugar fue construido por el mismísimo Hércules, o Heracles, en la tradición griega, durante sus viajes legendarios por Hispania, en el marco de sus trabajos heroicos. La tradición cuenta que el héroe, además de guerrero invencible, poseía un profundo conocimiento de las artes ocultas, y que habría edificado este pasadizo subterráneo como refugio para tesoros y textos prohibidos. Algunas versiones sostienen que no fue el Hércules griego, sino un Hércules hispánico de origen fenicio, vinculado a cultos orientales, quien introdujo en la península saberes de magia, astronomía y alquimia. Esta distinción es importante porque conectaría el mito con civilizaciones antiguas como los tartesios o los cartagineses, sugiriendo que la cueva podría tener miles de años más de lo que se cree, y que fue reutilizada por las culturas posteriores. Durante el período visigodo, siglos VI a VIII, Toledo se convirtió en capital del reino y en centro neurálgico del poder político y religioso. Las crónicas del Chronicon Mundi y otras fuentes medievales recogen que los reyes visigodos conocían la existencia de este pasadizo y que lo custodiaban con especial recelo. La leyenda afirma que había una puerta sellada, custodiada por guardias y con la inscripción de que nadie debía abrirla bajo pena de muerte. Este acceso, supuestamente situado bajo la iglesia de San Ginés o en sus inmediaciones, conducía a las entrañas de la ciudad hasta llegar a la sala de Hércules. Se decía que solo el monarca reinante podía entrar, y únicamente una vez en su vida, para contemplar aquello que se guardaba allí. La prohibición no era un simple capricho. La tradición aseguraba que quien violara la regla sufriría desgracias personales y que la propia ciudad se vería condenada a calamidades. El corazón de la leyenda es la sala a la que conducía el pasadizo, una gran estancia subterránea, según las descripciones, adornada con columnas de mármol y revestimientos de metales preciosos. En el centro se alzaba un cofre o arca que contenía libros de magia, grimorios y tratados de ciencias ocultas, posiblemente heredados de antiguas civilizaciones. Además, se mencionan armas de gran poder, estatuas de oro macizo y máquinas extrañas cuyo uso se había olvidado con el paso de los siglos. Estos elementos han llevado a algunos investigadores modernos a asociar la cueva con una posible biblioteca secreta que habría reunido textos grecolatinos, orientales y tal vez incluso egipcios, preservados por generaciones de custodios. La idea de que Toledo, famosa por sus sabios medievales, pudiera haber heredado este conocimiento a través de la cueva ha alimentado la fascinación de historiadores y buscadores de tesoros durante siglos. Una de las constantes en las versiones de la leyenda es que la cueva estaba protegida por una maldición o por trampas mortales. Las crónicas relatan casos de individuos que intentaron penetrar en sus pasadizos sin autorización y jamás regresaron. Otros fueron hallados muertos en circunstancias extrañas, sin heridas visibles, pero con una expresión de horror absoluto en el rostro. En algunas narraciones se menciona la presencia de guardianes sobrenaturales, como estatuas animadas o espíritus armados, que ejecutaban a los intrusos. En otras, se habla de derrumbes súbitos o de laberintos que cambiaban de forma, atrapando al explorador hasta que moría de hambre o sed. Este componente letal no solo refuerza la naturaleza prohibida del lugar, sino que también pudo servir como mecanismo de disuasión para proteger un secreto que, de ser revelado, podría haber alterado el curso de la historia. El episodio más célebre asociado a la cueva de Hércules es el de la entrada del último rey visigodo, don Rodrigo, en el año 711. Las crónicas cuentan que Rodrigo, recién coronado, rompió la prohibición milenaria y ordenó abrir las puertas selladas que protegían la cueva, movido por la ambición de descubrir los tesoros ocultos. Tras atravesar los pasadizos y llegar a la cámara central, no halló riquezas ni armas mágicas como esperaba, sino un enigmático lienzo o mural que representaba a guerreros a caballo con turbantes y estandartes, cruzando el mar para invadir Hispania. Aquella visión, interpretada como una profecía, lo dejó perturbado, pues parecía anunciar la llegada de los musulmanes. La leyenda asegura que al romper el sello de la cueva, Rodrigo no solo desafió una tradición, sino que activó el destino que llevaría a la caída del reino visigodo ese mismo año, tras la batalla de Guadalete. Cuando las tropas musulmanas tomaron Toledo en 711, el mito de la cueva atrajo la atención de sus líderes, que también intentaron acceder a ella. Algunos relatos andalusíes mencionan que los conquistadores lograron entrar parcialmente, pero que los túneles resultaban tan extensos y peligrosos que desistieron.
Otros afirman que encontraron la cámara, pero que el contenido ya había sido retirado o destruido por los propios visigodos antes de la invasión. Esta versión alimenta la teoría de que lo más valioso de la cueva, los supuestos libros de magia y tecnología antigua, pudo haber sido trasladado en secreto a otro lugar, tal vez hacia el norte cristiano o incluso fuera de la península. La llegada de los musulmanes marcó un nuevo capítulo en el misterio, pues el acceso quedó bajo su control y con el tiempo la entrada exacta se perdió entre reformas urbanas y construcciones posteriores. En siglos posteriores, especialmente durante excavaciones en la Edad Media y el Renacimiento, se descubrieron en el subsuelo de Toledo restos de galerías y estructuras antiguas, algunas de las cuales fueron interpretadas como posibles fragmentos de la cueva de Hércules. La ciudad, famosa por su intrincado laberinto de túneles y cisternas de origen romano, visigodo e islámico, ha sido objeto de múltiples exploraciones que revelan una red subterránea compleja. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos ha sido confirmado como la entrada o la cámara principal descrita en las leyendas. Aún así, los investigadores destacan que bajo Toledo existe suficiente espacio excavado para que la cueva sea real, aunque su localización exacta se haya perdido o se mantenga oculta deliberadamente. En la era contemporánea, las exploraciones oficiales de los subterráneos toledanos han sido muy limitadas, y cualquier investigación arqueológica en determinadas zonas requiere permisos especiales del ayuntamiento, la Junta de Comunidades y, en algunos casos, de la Iglesia. Este control férreo ha dado pie a teorías conspirativas según las cuales las autoridades conocen la ubicación de la cueva pero prefieren mantenerla en secreto. En 1929, un intento no autorizado de explorar una supuesta entrada bajo la iglesia de San Ginés terminó abruptamente cuando la excavación fue sellada por orden gubernamental, sin dar explicaciones públicas. Desde entonces, cualquier obra o restauración que se acerca a los niveles más profundos es vigilada y documentada con estricta confidencialidad, reforzando la idea de que la cueva de Hércules podría seguir intacta bajo el corazón de Toledo, esperando a ser redescubierta o jamás revelada. Más allá de la versión histórica, ciertos círculos ocultistas han sostenido que la cueva de Hércules no era solo un almacén de tesoros o grimorios, sino un auténtico centro iniciático. Según esta interpretación, los libros y artefactos guardados allí contendrían fórmulas para manipular energías, conocimientos de astrología avanzada y dispositivos capaces de alterar la percepción del tiempo. Algunos autores del siglo XIX vincularon la cueva con la tradición hermética que, según ellos, había llegado a Europa desde Egipto y Mesopotamia a través de rutas fenicias. Incluso si la ha relacionado con el mítico libro de Tot o con tablas de piedra similares a las tablas Esmeralda, atribuidas a Hermes Trismegisto. En esta lectura, el peligro que encerraba la cueva no era material, sino espiritual. La posibilidad de que conocimientos demasiado poderosos cayesen en manos de quien no estaba preparado para comprenderlos o controlarlos. La leyenda de la cueva de Hércules no está aislada. Existen narraciones muy similares en otras culturas. En Alejandría, por ejemplo, se habla de cámaras secretas bajo la biblioteca que guardaban manuscritos de sabiduría antigua. En Estambul, bajo el palacio de Topkapi, se menciona la existencia de un tesoro oculto con artefactos sagrados. Incluso en América precolombina, las leyendas incas y mayas describen cavernas que contenían objetos divinos y estaban protegidas por maldiciones. Estos paralelismos han llevado a algunos investigadores a sugerir que todas estas leyendas podrían derivar de un mismo arquetipo universal, la cámara subterránea del conocimiento prohibido. En este sentido, la cueva de Hércules sería la versión ibérica de un mito global, adaptado a la historia local de Toledo y a su mezcla de culturas. Aunque oficialmente no existe acceso público a la cueva de Hércules, en el siglo XX y XXI han circulado testimonios de personas que afirman haber encontrado entradas parciales o restos vinculados a la leyenda. Algunos obreros que trabajaron en reformas del casco histórico relataron que, al derribar paredes o excavar cimientos, toparon con galerías antiguas donde sintieron corrientes de aire frío y un silencio tan absoluto que resultaba inquietante. En otros casos, exploradores urbanos han descrito símbolos tallados en piedra, similares a inscripciones latinas o visigodas, en lugares subterráneos que no figuran en planos municipales. La falta de documentación oficial y el hermetismo de las autoridades solo han servido para aumentar la sensación de que algo importante se esconde bajo las calles de Toledo. Hoy, la cueva de Hércules sigue siendo uno de los grandes misterios de España. Las versiones oscilan entre quienes la consideran una simple leyenda medieval y quienes están convencidos de que bajo Toledo existe una cámara intacta,
oculta desde hace más de 1000 años. Su simbolismo ha trascendido la historia. Para unos representa la codicia humana y sus consecuencias fatales. Para otros, la prueba de que saber demasiado puede ser tan peligroso como no saber nada. La combinación de referencias en crónicas medievales, la persistencia en la tradición oral toledana y la imposibilidad de explorar libremente el subsuelo convierten este mito en un terreno fértil para la especulación. Mientras tanto, la ciudad sigue viviendo sobre un secreto que, si algún día se desvelara, podría reescribir parte de la historia de la península, o confirmar que algunas puertas, como advertían los antiguos, nunca debieron abrirse.